Por si no fuera suficiente con la amenaza de que un asteroide impacte a la Tierra, existe otro riesgo proveniente del espacio: la basura espacial. Se calcula que hay 5.448 satélites activos y 947 que no están activos. Esta basura, entonces, puede precipitarse a la Tierra en velocidades de hasta 28.000 kilómetros por hora y con eso causar grandes daños. Difícil de creer. Comenzamos. Hoy, los magnicidios que han cambiado la historia. Además, la ciencia del desamor. Y finalmente, los secretos de las sociedades de magos. Todo será difícil de creer. En la historia, hemos visto que para desestabilizar a un país y provocar temor en toda la población, no son necesarios grandes ejércitos o amenazas nucleares. Basta con matar a una sola persona, ya sea el presidente, el rey o simplemente una figura pública. Su muerte hace tambalear a una sociedad, excepto a aquellos que planearon el magnicidio. Entonces, hablemos de este tipo de crimen: magnicidio. Sus consecuencias difíciles de creer. Los asesinatos de John F. Kennedy y Abraham Lincoln son los magnicidios más recordados por la gente. Sin embargo, estos presidentes norteamericanos no son los únicos que perdieron la vida mientras gobernaban en el país vecino del norte. Otros dos de sus presidentes que fueron asesinados en plenas funciones son James Garfield en 1881 y William McKinley en 1901. A Garfield lo mató un escritor, abogado y predicador llamado Charles Guiteau, quien tenía la firme creencia de que por haber escrito un discurso a favor del presidente, este le debería recompensar con un cargo en el gobierno, de preferencia en la embajada de París. Sin embargo, cada vez que se presentó en la Casa Blanca con este reclamo, fue despedido sin mayores consideraciones, lo cual encendió su ira, por lo que decidió vengarse acabando con la vida del presidente. Para ello, compró un revólver que, según su testimonio, decía que se vería bien en algún museo. Además, pidió que le dieran un tour por la cárcel del Distrito de Columbia para revisar las instalaciones donde pasaría sus días después de matar al presidente. Así, el 2 de julio de 1881, John Garfield, el 20º presidente de los Estados Unidos, ultimado con 2 balazos por la espalda a manos de Guiteau. Garfield le esperaría una larga agonía de 11 semanas debido a que no pudieron retirarle la bala, lo que terminó infectándolo. Por otro lado, a Guiteau lo colgarían casi un año después, pero esto no impidió que el asesino bailara rumbo a la horca. Y no solo eso, recitara un poema de su autoría llamado Iré con el Señor. Todo esto como parte de su última voluntad. Originalmente, Guiteau pidió que su lectura fuera acompañada por una orquesta, cosa que le fue negada. La locura fue el detonante en el asesinato de Garfield, pero en la muerte de McKinley fue la ideología, ya que su asesino, Leon Czolgosz, era un anarquista convencido de que su acto iniciaría una revolución que cambiaría la historia. Lo cierto es que después de la muerte de McKinley, el Congreso norteamericano aprobó la creación del servicio secreto que actualmente se encarga de la seguridad del presidente de los Estados Unidos. La mayoría de las veces se piensa que los magnicidios son elaborados por un grupo de gente que ven afectados sus intereses por la persona a quien desean asesinar. Y desde luego, se hacen de los servicios de personas inestables mentalmente para poder convencerlas mediante las creencias religiosas o las ideológicas. Lo cierto es que estas traiciones no son descubiertas. Pero aquí en México tenemos un ejemplo digno de estudio. Me refiero al asesinato del presidente Álvaro Obregón. Fue el 17 de julio de 1928 en la Ciudad de México, en la zona de San Ángel, en un restaurante llamado La Bombilla, que en la actualidad
es un parque con un monumento a este militar de la Revolución Mexicana. Ahí, el joven José de León Toral le vació una pistola al recién electo para su segundo mandato presidencial, matándolo casi de inmediato. Toral argumentó que fue él y solo él quien ideó y ejecutó el asesinato. Sin embargo, al reelegirse a la presidencia, Obregón estaba contraviniendo el acuerdo que al final de la revolución había logrado con Plutarco Elías Calles de alternarse en el gobierno. Además, si bien José de León Toral era un ferviente religioso, su acto terminó dándole más poder a Calles durante los 3 periodos presidenciales, contraviniendo los intereses de los radicales religiosos que pudieron haber orquestado el asesinato, ya que se conformó lo que conocemos como el maximato, delineando el perfil político de nuestro país durante casi todo el siglo XX. Pero no solo entre políticos se dan este tipo de asesinatos. Lamentablemente, también gente del espectáculo, luchadores sociales y soñadores han sido víctimas de estos verdugos. El 8 de diciembre de 1980 se dijo que el sueño se había terminado. Esto en alusión a una canción de John Lennon, quien en la noche de ese día fue ultimado por Mark David Chapman. Con esta muerte, la última parte de la inocencia combativa de los años 60 se extinguía. Pero, tal vez, el luchador social cuyo magnicidio ha sacudido y dejado una imborrable huella en la conciencia del mundo sea Mahatma Gandhi, quien el 30 de enero de 1948 fue asesinado a tiros por un extremista indio llamado Nathuram Godse. El legado de Gandhi es innegable, aunque lamentablemente como sociedad no hemos sido capaces de seguir sus ideales, ya que por poner un solo ejemplo, la violencia de los magnicidios siguen ocurriendo y probablemente en los siguientes años seguiremos escuchando de políticos y figuras públicas que pierden la vida para aterrorizar a la población. La muerte de estos y otros personajes han delineado la historia del mundo y sus legados han trascendido. Por ello, el que muchos de estos crímenes sigan sin castigar a los verdaderos responsables es difícil de creer. ¿En qué año se hizo el primer viaje en Zeppelin? A. 1950. B. 1900. C. 1892. La respuesta es B. 1900. Difícil de creer. Solo basta la quinta parte de un segundo para enamorarnos, ya que en ese pequeño lapso los químicos cerebrales vinculados al amor se disparan. Sin embargo, para librarnos del dolor del desamor podemos tardar meses y meses. Difícil de creer. En un cerebro enamorado, las emociones negativas se inhiben y se potencializan los circuitos de bienestar. Pero cuando la ruptura de pareja sobreviene, la mente nos juega una mala pasada. La depresión se agrava. Y es que el amor es como una droga. Cuando ésta se elimina de tajo, el dolor prevalece y hay una necesidad imperiosa de recobrar las sensaciones del placer amoroso, propias del llamado síndrome de abstinencia afectiva. Experimentos con imágenes de resonancias magnéticas han demostrado que las áreas del cerebro que funcionan durante el rechazo amoroso también están activas en los que tratan de desengancharse de la cocaína. Sí, las zonas implicadas en el dolor físico también se accionan y surge entonces el fenómeno de atracción de la frustración, donde el sujeto, despechado, puede volver a sentir por su expareja una pasión desenfrenada. Luego aparece la rabia, ya que los reguladores del amor y el odio están en la misma zona cerebral, sitio donde además se ubican los sistemas de recompensa. Pero ojo, si se siente indiferencia, entonces ya no hay un sentimiento amoroso, porque lo contrario del amor no es el odio, no, lo contrario del amor es la indiferencia. Siguiendo con las etapas del desamor, llega a darse el aislamiento,
la desesperación y la profunda tristeza, y que a veces lleva a la muerte. Parece una reacción radical, pero lo cierto es que el rechazo se siente como si uno perdiera una parte de sí mismo, ya que hemos sido programados para establecer lazos afectivos. A la par, el pánico se apodera, ya que el cerebro se pone en estado de alerta porque se siente amenazado. John Cacioppo, neurólogo de la Universidad de Chicago, explica que en la soledad por desamor, el cerebro activa el mismo sistema de protección que se da ante un peligro. Aunque hay fuerzas inherentes a la biología humana que separan a las parejas, hay quienes están felizmente unidos de por vida. O lo hacen por los hijos u otros intereses. De hecho, una investigación publicada en la revista British Medical Journal dice que las personas casadas viven más. También, el sexo es una razón importante. Un estudio de la Universidad de Harvard sostiene que hacer el amor al menos 3 veces por semana alarga la expectativa de vida en un promedio de 10 años. Hay sustancias ligadas a las relaciones sexuales que favorecen las ganas de estar con alguien o, por el contrario, dan pie a la búsqueda de alguien más. Al estar regulado por el sistema límbico del cerebro o cerebro primitivo, los encuentros eróticos activan el área de recompensa. La dopamina, neuroquímico asociado al bienestar, optimismo y apego, se eleva durante el orgasmo, de modo que vemos al otro como el ideal. Pero cuando este decae, se necesita un tiempo para sí o se puede perder el interés en el otro. Durante este periodo surge la ansiedad por la necesidad de recobrar el placer de la dopamina. Otro neurotransmisor ligado al sexo es la llamada prolactina. Cuando la dopamina baja, luego del orgasmo, la prolactina sube, actuando como un mecanismo de saciedad sexual. Algunos científicos piensan que el alto nivel de prolactina por un periodo largo podría contribuir en el desaliento que se da en innumerables relaciones. Con lo anterior, se puede entender cómo las fluctuaciones en los niveles de dopamina y prolactina afectan el deseo de intimidad y la percepción que se tiene respecto a la pareja. Sin embargo, hay una hormona que sirve para que los compañeros puedan establecer sólidos lazos afectivos. ¿Cuál es? La oxitocina, responsable del apego amoroso y la conducta maternal. Esta ofrece un efecto de serenidad y comodidad. Contrarresta, además, los efectos del cortisol, la hormona del estrés. Digamos que una oleada de oxitocina en la sangre, que a veces acompaña al orgasmo, puede reforzar los lazos emocionales, ya que actúa en el sistema límbico, donde se dan los vínculos. No obstante, la oxitocina no siempre está presente en el éxtasis sexual, y es cuando el encuentro erótico se queda en un plano meramente físico. Físico, carente de afecto. El poder de la oxitocina en el amor es inimaginable. Una madre australiana lo comprobó con un milagro. Tras abrazar durante horas a su bebé, que había muerto durante el parto, la actividad neuronal de su hijo se activó, digamos, se reactivó, y su corazón volvió a latir. En lo cotidiano, la forma de desencadenar esa hormona es simple: besos, abrazos y un lazo de confianza en pareja sube sus niveles. Sin embargo, no siempre el amor permanece, y ante el desamor, hay a quienes les es más difícil desprenderse del ser amado, sobre todo cuando hay una dependencia emocional. Para algunos especialistas en salud mental, se trata de un trastorno de la personalidad. Otros sugieren que es un trastorno adictivo, donde se busca mediante la relación de pareja llenar un vacío o carencia emocional. Mientras mayor sea el rechazo, mayor será el miedo al abandono. Otro factor que imposibilita lidiar con el desamor se basa en el momento en que venimos al mundo. Pero el llamado trauma del nacimiento es una postura polémica. Por un lado, se sostiene que para el bebé, el tener un parto problemático puede dejar una huella en su mente. Huella que repercutirá en su fortaleza para asimilar el amor.
Aunque por otra parte, se afirma que al no existir una memoria cognitiva en el feto, dada la inmadurez de su sistema nervioso, el influjo traumático del parto sería inexistente. Lo que sí es un hecho es que el estrés de una mamá embarazada que rechaza a su hijo en gestación repercute en cierta medida en su nivel de ansiedad frente al cómo lidie con los altibajos amorosos de su futuro. La ciencia del amor sigue siendo un campo complejo. Todavía hay muchas cuestiones por resolver. Y aún hoy día no existe una cura rápida para erradicar ese dolor del desamor. Difícil de creer. Cada año el pequeño pueblo de Twinsburg, Ohio, en Estados Unidos, celebra el Festival de los Gemelos. Una celebración que, como su nombre lo dice, está dedicada a ellos, a los gemelos, también a los cuates y a todas aquellas personas producto de nacimientos múltiples. Uno de sus eventos importantes es la narración de historias extrañas, casos de gemelos que desafían la lógica convencional, y es que existen relatos que parecen comprobar que la unión entre gemelos es mucho más profunda y para algunos extraña, mucho más extraña de lo que pensamos. A continuación, historias de personas cuyos vínculos van más allá de lo posible. Locura, vidas paralelas y sí, hasta crímenes en pareja. Historias de gemelos, difíciles de creer. Un hombre llamado James Edward Lewis descubrió que había sido adoptado, así que al cumplir 30 años decidió buscar a su familia biológica. Él encontró a su hermano gemelo, James Arthur Springer, con quien no solo compartía parecido físico, no, ambos se habían casado con mujeres llamadas Linda, de las cuales se habían divorciado para casarse con mujeres de nombre Betty, los dos. Bueno, ambos hermanos tenían un hijo al que habían llamado James Allan. Los dos también eran carpinteros aficionados e incluso se dedicaban a cosas parecidas. Edward era alguacil de la policía y Arthur era guardia de seguridad. Y nunca antes se habían conocido. Los gemelos, Mark y Craig Sanders, se casaron el mismo día y vivieron en dos casas iguales, en la misma calle. Y todo porque se casaron con dos hermanas gemelas que nunca, jamás habían estado separadas. Las parejas, que también se comprometieron el mismo día y en el mismo lugar, tuvieron hijos. Y sí, todos son gemelos. Pregunto, ¿cómo es el vínculo entre los hermanos gemelos y por qué resulta tan sorprendente? ¿Llegaremos a entenderlo algún día? Lo cierto es que casos como estos solo nos recuerdan lo sorprendente de los vínculos familiares que van más allá de lo común y lo corriente. Es Roberto y él es Enrique, o él es Roberto y él es Enrique. Los dos son Suárez y Vara. Difícil de creer. El cerebro humano es el órgano más maravilloso que existe. Gracias a él se puede pensar, analizar, planificar, amar, odiar, temer, sufrir, bueno, muchas otras facultades más complejas como la conciencia. Repito, la conciencia. Descubramos los misterios más sorprendentes de la conciencia. Es difícil de creer. La conciencia es la capacidad de saber quiénes somos y qué sucede a nuestro alrededor. Es una capacidad cognitiva relacionada con la atención, el pensamiento, la sensación y el sentimiento. En sí, es el saberse vivo y estar en contacto con el mundo. Así de simple. Se genera en la parte posterior y hasta la parte frontal del córtex cerebral. En esa zona se da una sofisticada e interconectada red de neuronas en la que se basa la percepción. Pero, hay que decirlo, la conciencia tiene sus niveles. Al dormir, esta no desaparece, solo disminuye y se vive de forma diferente.
Cuando se dan los movimientos oculares rápidos o REM, generalmente, al soñar, las ondas cerebrales siguen tan activas como cuando uno está despierto o en estado de vigilia. En tanto, hay síndromes asociados a la disminución del nivel de conciencia. El más grave es el estado en coma, cuyos pacientes no reaccionan a los estímulos externos ni aunque sean dolorosos, como cuando se les pincha un pie. Además, la obnubilación es menos severo que el anterior. Quien lo sufre responde a la orden de escribir o contar, por ejemplo, pero lo hace con lentitud y dificultad de concentración. También está el delirio, el cual es una desorientación del tiempo y espacio con rasgos de ansiedad y a veces alucinaciones visuales. También está el síndrome del cautiverio, que es cuando existe una parálisis total de los nervios craneales bajos y de los miembros. Estos trastornos pueden ser causados por traumatismo de la cabeza, falta del aporte de oxígeno al cerebro o enfermedades degenerativas. Asimismo, la anestesia seda al paciente, de modo que queda en un estado de inconsciencia y, digamos, relajamiento muscular, que lo lleva a no sentir dolor y permanecer inmóvil. También existen los estados alterados de la conciencia, donde la alerta o vigilia están perturbadas. La percepción extrasensorial, la hipnosis, la meditación, algunos trastornos mentales como la esquizofrenia, ciertas afecciones como la meningitis o el empleo de alucinógenos despiertan zonas no exploradas de la conciencia. Uno de los mayores enigmas de la conciencia es el cómo funciona un paciente en estado de coma. Un estudio conjunto de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad de Cambridge reveló que algunas personas en esta condición, en coma, pueden aprender, a pesar de que no mostraban signos de conciencia. Gracias a otras técnicas, se ha podido establecer cierta comunicación con los sujetos en coma. Un paciente que resultó herido, por ejemplo, en un accidente de tráfico hace 8 años, pudo contestar una serie de preguntas autobiográficas utilizando tan solo su pensamiento. Lo anterior fue reflejado en un escáner cerebral empleado por científicos británicos y de Bélgica. Asimismo, Scott Rowley, un hombre de Canadá, que ha estado en fase vegetativa durante más de una década tras haber sufrido una lesión cerebral, pudo comunicar que no sentía dolor. Él, además, fue capaz de demostrar que tiene conciencia y una mente pensante, pues se pudo detectar que sabe quién es y en dónde está. Los padres de Scott afirmaron que su hijo siempre estuvo consciente y que podía comunicarse levantando un pulgar o moviendo los ojos. Pero los médicos solían descartar dicho argumento. A la par, Stephen Graham, otro paciente de Canadá, demostró que había formado nuevos recuerdos desde su lesión cerebral. Él respondió sí cuando se le preguntó si su hermana tenía una hija, cuyo nacimiento se dio después de que Stephen se accidentó en su auto 6 años antes. Estos hechos resultan sorprendentes, ya que pudieran abrir mayores posibilidades terapéuticas para que los pacientes en coma se recuperen, tengan una mejor calidad de vida según sus propios deseos o arrojaría mayor luz para que los familiares tomen decisiones precisas respecto al futuro de sus seres queridos. Otro hallazgo interesante se basa en el momento en que los bebés adquieren la conciencia. Neurocientíficos de Francia sostienen que esto se da cuando el cerebro ha alcanzado un desarrollo tal que les permite identificar lo que son y lo que sucede en su entorno. Los expertos explican que cuando los sentidos perciben un objeto en movimiento, el centro de visión se activa y lo registra en 1/3 de segundo, por lo que se pretendía saber si esta facultad, común en los adultos, se daba también en los pequeños. Tras varios estudios, se determinó que los niños de 1 año de edad podían presentar actividad cerebral consciente similar a los de mayor edad, aunque 3 veces más lenta, y que la edad más temprana para esto se da a los 2 meses. La ciencia ha demostrado que los animales poseen la habilidad de percibir su entorno. Científicos británicos sostienen que los mamíferos y las aves principalmente tienen conciencia,
por lo que son capaces de detectar el sufrimiento ajeno y el propio, o bien discernir entre lo bueno y lo malo. Y aunque no están cerebralmente desarrollados para vivir experiencias mentales complejas, sí pueden sentir empatía y respeto de su medio. Difícil de creer. Los anableps son una especie de pez de 4 ojos que les permite ver por arriba y por debajo del agua al mismo tiempo. Difícil de creer. Alrededor del mundo hay clubes para cualquier tipo de afición. Por ejemplo, clubes de tenis, de cacería, de ajedrez, de artes marciales, incluso de matemáticas. Para pertenecer a ellos, básicamente se necesita, además de pagar su respectiva cuota, ser aficionado a esa actividad. Y quizá el deseo de perfeccionarla, pero para los clubes de los que voy a hablar en este momento, se necesita un poco más. Se necesita ser un verdadero mago. Sí, estas son las sociedades mágicas, sitios exclusivos donde se reúnen los magos e ilusionistas de todo el mundo, con el fin de practicar y perfeccionar cada uno de sus trucos. Clubes de magia, de magos, difíciles de creer. Los primeros magos surgieron en la antigua Persia con la intención de sorprender y entretener a los gobernantes y al público. A diferencia de los hechiceros, siempre reconocieron que sus actos eran una ilusión, más que algo sobrenatural. Con el paso del tiempo, muchas de estas ilusiones se fueron extendiendo por todo el mundo. Y también se inició el uso de la tecnología en los trucos de magia. Se dice que el siglo XIX es el siglo mágico, ya que muchos de los mejores ilusionistas de todos los tiempos empezaron a trabajar en esta época, aprovechando los mayores avances de la tecnología disponibles. En esta época eran notables también las competencias entre diferentes magos por demostrar quién había inventado el mejor truco. Una de las rivalidades legendarias fue la del británico John Neville Maskelyne contra el norteamericano Harry Keller. El origen de la disputa fue porque Keller le robó el truco de la levitación a Maskelyne. Precisamente para evitar este tipo de rivalidades, empezaron a surgir las sociedades de magos, con el objetivo ya no de competir entre sí, sino de cooperar y perfeccionar los trucos. En 1905 surgió el Círculo Mágico. El más respetado del mundo. Su sede está en Londres y su misión es promover la magia en todo el planeta. Y también debe ser un lugar para que los magos muestren sus trucos a sus colegas. El lema de este club es prohibido revelar los secretos. Es que los miembros de este club tienen prohibido divulgar, difundir lo que sucede ahí bajo pena de ser expulsados para siempre. Para pertenecer al Círculo Mágico, se tiene que seguir un proceso bastante complicado. El aspirante debe tener al menos 18 años de edad y conocer a 2 miembros del club que tienen que proponer su ingreso. Después, el candidato tiene que ser entrevistado por el secretario del club y ser sometido a un examen de magia frente a sus miembros. Entre los más notables del Círculo de Magia están el famoso mago David Copperfield, los ilusionistas de Las Vegas, Siegfried y Roy. Y bueno, hasta el príncipe Carlos de Inglaterra, quien realizó su examen de mago en 1995. Durante gran parte de su historia, el Círculo Mágico no admitía a mujeres, pero desde 1991 lo hace. En la actualidad, esta sociedad tiene 1.500 miembros de todo el mundo. Otra sociedad de magos bastante importante es la Academia de Artes Mágicas, cuya sede está en Los Ángeles, California, fundada en 1962.
En ese lugar, además de promover la cultura de la magia y el ilusionismo, también se dan clases de magia a todos aquellos que estén interesados en ella. La Academia de Artes Mágicas tiene sus oficinas en un sitio conocido como el Castillo Mágico, un centro de entretenimiento donde se dan espectáculos de ilusionismo para mayores de edad. Este club tiene unos 5,000 miembros en todo el planeta y está lleno de celebridades como el actor Neil Patrick Harris, conocido por la serie Doogie Howser, entre otras, que en la actualidad es el presidente del club. Otra sociedad de magos de gran prestigio es la Asociación Internacional de Magos, que cada año entrega los premios Merlin a los mejores ilusionistas del planeta, en categorías tan variadas como Mejor Mago de Magia de Acercamiento, es decir, el que hace los mejores trucos cerca del público. También está el Mago Más Creativo o Mejor Magia con Animales Exóticos. Estos clubes mágicos siguen perfeccionando las ilusiones que nos dejan con la boca abierta. Y para que también queden sorprendidos, los dejo con más magia. Difícil de creer. Soy Sergio Sepúlveda. Hasta la próxima. Difícil de creer.